Hola, esto es un apoyo para el reporte de la práctica Ley de la conservación de la materia. En toda reacción química, la masa se conserva, esto es, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Esto tiene una importancia relevante ya que permite extraer componentes específicos de alguna materia prima sin tener que desechar el resto. También es importante debido a que nos permite obtener elementos puros, cosa que sería imposible si la materia se destruyera. Por lo antes expresado, demostrarás de forma experimental la ley de la conservación de la masa postulada por Lavoisier. En la introducción vas a investigar la ley de la conservación de la materia y de la masa, que son los fenómenos físicos y fenómenos químicos. El objetivo es identificar que los fenómenos o cambios químicos se rigen por las leyes de la conservación de la materia y la energía. La hipótesis que nos plantearemos en base a la siguiente pregunta. ¿Cómo esperas que sean las masas de los reactivos antes y después de una reacción química? El principio de la conservación de la materia propuesta por Lavoisier o postulada dice que los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico, es decir, en una reacción química cambia la forma en que los átomos se agrupan. Por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Al combinarse van a formar 2 moléculas de agua. Esto es que antes y después de la reacción existen los mismos átomos y no hay cambio en la cantidad de la materia. La ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier dice que en cualquier reacción química la masa de los reactivos que intervienen en una reacción química es igual a la masa de los productos que aparecen en ella. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se reorganiza o está en constante transformación. Los cambios físicos y químicos son muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en los cambios físicos no se altera la composición de la materia, solo pueden cambiar de forma, de estado, etc. Por ejemplo, una botella de vidrio rota sigue siendo vidrio, la mantequilla al derretirse cambia solo de estado, de sólido a líquido, el patear una pelota de fútbol nada más cambia de posición, el estirar una liga. En el caso de los cambios químicos se altera la composición de la materia y se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, el óxido que se forma en los metales como en los clavos o en diferentes materiales de hierro, al quemar un trozo de madera o papel, se transforman en ceniza y se forman nuevas sustancias. En el proceso de la fotosíntesis, las plantas producen oxígeno y nutrientes a partir de sustancias distintas. Para el experimento casero vas a necesitar Alka-Seltzer, globos, botella de plástico, agua, la balanza, se los mostré en el video tutorial, matraz Erlenmeyer y embudo. ¿Qué es lo que se realizó? Se pesó en la balanza por separado la botella, el globo, el agua, el Alka-Seltzer. En la botella que contenga el agua se disuelve la pastilla y se tapa la boca de aquella con el globo que contiene el Alka-Seltzer triturado. Recuerden, previamente antes estirar el globo. Se registran las observaciones y vamos a ver que al contacto de la pastilla con el agua se disuelve arrojando un gas incoloro. Este es el que va a inflar el globo. Se vuelve a pesar la botella después de la reacción, la solución y el globo. Ahora notaremos que a pesar de que se efectuó la reacción, no hubo un cambio en el peso o en la masa. Realizarás el procedimiento anterior. Yo les proporcionaré los datos de la masa antes de la reacción y después de ella. Esquematiza y explica, recuerda tomar fotos de tus evidencias, hacer hoja de resultados y análisis a mano. Bueno, ¿cómo esperas que sean las masas de los reactivos antes y después de la reacción?
Si en una reacción de efervescencia se liberan burbujas y gases de dióxido de carbono, entonces al medir la masa del Alka-Seltzer, el globo y el agua, se conservará la misma cantidad de materia y o masa antes y después de la reacción. ¿Qué es lo que hicimos? Medimos las sustancias por separado en la balanza. El globo, que pesó 1.9 gramos, el Alka-Seltzer 6.8 gramos, porque pesamos dos pastillas. La botella vacía midió 17 gramos y el agua 105 gramos. Esto nos dio una masa total de 131 gramos. Trituramos el Alka-Seltzer, luego lo vaciamos al globo previamente estirado, luego colocamos el agua y después colocamos el globo en la boca de la botella o del matraz Erlenmeyer. Ustedes lo van a realizar en botella. Entonces se efectúa una reacción de efervescencia que libera dióxido de carbono, que es el gas que infla el globo, y se efectúa una reacción química. Al medir la masa de las sustancias, estamos observando cambios físicos porque no se está alterando la composición de la materia. Al efectuarse la reacción química de efervescencia, observamos que ya sí se alteraron las sustancias y se efectuó un cambio químico. La masa después de la reacción fue de 131 gramos. Por lo tanto, ya disminuyó la efervescencia y se conservó la misma masa antes de la reacción y después de la reacción. El dióxido de carbono, que es el que infló el globo, que se encuentra dentro de este, es un gas incoloro, inodoro, es más denso que el aire. Aquí se efectuó una reacción química. Tenemos la composición del Alka-Seltzer más agua, se forma citrato de sodio como producto, se libera dióxido de carbono y se forma también agua. Para demostrar la ley de la conservación de las masas, se realizó una reacción química de efervescencia con el Alka-Seltzer, que reaccionó con el agua liberando dióxido de carbono, un gas, lo que provocó que el globo se inflara. Al medir la masa de la reacción química total de los reactivos fue de 131 gramos, es decir, antes de la reacción, y es igual a la masa total de los productos, de 131 gramos, después de la reacción. Entonces, aquí corroboramos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, se conserva la misma cantidad de masa antes, la masa de los reactivos antes y los productos después de la reacción. Entonces recuerden que en los cambios físicos o fenómenos químicos no se altera la composición de la materia, y en los fenómenos químicos sí se altera la composición de la materia. Muy bien. Entonces, los datos de las mediciones de las masas no presentan diferencias. Antes de la reacción fue 131 gramos y eso es un cambio físico. Después de la reacción, 131 gramos. La ley de la conservación de la masa propuesta por Lavoisier sí se cumple en la reacción química, en donde la masa se conserva, es decir, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Bueno, la diferencia entre un cambio químico, ya habíamos dicho que en los cambios químicos se altera la composición de la materia, se forman nuevas sustancias, por ejemplo, al encender una vela, al quemar papel, cuando una estatua de bronce se pone verde, cuando la masa de pan se transforma, o al preparar pan, ocurre un cambio químico. Se forman nuevas sustancias. En el caso de los cambios físicos, los materiales cambian de forma, se recortan, se estiran, se rayan. Y, por ejemplo, el agua cambia de estado, es decir, al congelarse se transforma en hielo, pero sigue siendo agua, o los diferentes cambios de estado. En el cuestionario vas a explicar con tus palabras la interpretación de la ley de la conservación de la materia. Del experimento vas a clasificar qué observaciones son fenómenos físicos y cuáles son fenómenos químicos. Explica qué es un fenómeno físico y un fenómeno químico. Menciona 3 ejemplos de cada uno. En las conclusiones vas a explicar la ley de la conservación de la materia y de la masa
En la bibliografía poner la del libro de texto completo y fuentes digitales con dirección electrónica. Recuerda que tienes que entregar tu presentación en un documento de Word por la asignación de Edmodo en el tiempo estipulado. Hasta luego. Bye.